Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En el video de hoy vamos a ver cómo realizar una división entre números decimales. Cómo dividir dos números decimales. Bien, entonces para dividir dos números decimales o para hacer una división entre números decimales debemos tener en cuenta, en primer lugar, que el divisor no tenga cifras decimales. Es decir, que si el divisor es un número decimal y no un número entero, debemos realizar una operación para que este divisor no tenga cifras decimales. Y por el contrario, si es un número entero, pues no habrá ningún problema y podemos hacer la división común y corriente. ¿Cómo hacer para que el divisor no tenga cifras decimales? Pues bien, lo podemos multiplicar por 10 o por 100 o por 1000 o por cualquier múltiplo de 10 dependiendo del número de cifras decimales que tenga. Miremos esto con un ejemplo. Empecemos dividiendo un número decimal entre un número entero. Es decir, realicemos una división como por ejemplo 345,64 dividido entre el número entero 32. Realicemos esta división entonces. La división entre números decimales se puede realizar de la misma forma en que dividimos números naturales, con la división clásica. Cuando el divisor es un número natural, un número entero, como en este caso el 32 estamos dividiendo por 32, pues no tendremos ningún problema a la hora de dividir. Es decir, que podemos iniciar nuestra división común y corriente. Vamos a dividir entonces 345,64 entre 32. Y realizamos la división como hemos realizado todas las divisiones de números enteros y de números naturales. Tenemos dos cifras acá, entonces separamos dos cifras. El 32 en el 34 está una vez. 1 por 32 da 32, a 34 entonces 2, me sobran 2, bajo la siguiente cifra que es el 5. Y ahora continuamos nuevamente. 32 en 25 no está, es más pequeño el 25 que el 32, ponemos 0 al cociente, bajamos la siguiente cifra que es el 6. En este momento, cuando bajo la siguiente cifra que es el 6, me doy cuenta que allí estaba la coma de los decimales. Es decir, que en ese instante, cuando bajo esa cifra, es cuando debo ponerle la coma de los decimales al resultado de nuestra división y continuar nuestra división común y corriente. Es decir, 32 en 256 sería lo mismo que el 3 en el 25, 8, 240, 256, creo que están 8 veces. 2 por 8, 16 a 16, 0. Llevo una, 3 por 8, 24 y una 25 a 25, 0. Bajamos la siguiente cifra que es el 4 y seguimos nuevamente la división. 32 en 4 no está. Le ponemos 0 al cociente. Para poder continuar la división, entonces agregamos un 0 y podemos seguir la división. 32 en 40 está una vez. 1 por 32, 32 a 48. Podemos agregarle otro 0 para continuar la división. Y así sucesivamente agregar todos los ceros que necesitemos hasta las cifras decimales que queramos encontrar o hasta que terminemos la división exacta. En este caso yo voy a hacer todas mis divisiones hasta completar 3 decimales. Es por eso que mi división termina acá y entonces el resultado de esta división es 10,801. Y he terminado de realizar la división. Entonces ya sabemos que en el caso de que el divisor, como acá, el divisor sea un número entero, podemos realizar la división normal, sin tener ninguna modificación. Simplemente que cuando bajemos la cifra que está después de la coma, es decir, la de las décimas,
para seguir haciendo la división. Cuando bajemos esta cifra, entonces en ese momento debemos agregar la coma a nuestra solución y continuar la división común y corriente. Si necesitamos continuar la división para agregar más decimales, entonces agregamos más ceros. Ahora realicemos una división de un entero entre un decimal. Dividamos 48.976 entre 6,3. Vamos a dividir 48.976 entre 6,3. Notemos que entonces este es un número entero, no tiene decimales, y este es un número decimal. Vamos a dividir un número entero entre un número decimal. ¿Cómo dividir eso? Bueno, para poder hacer la división, entonces tenemos que tener en cuenta lo que les escribí anteriormente, que debemos hacer que el divisor no tenga cifras decimales. En ese caso, lo podemos multiplicar por 10, 100, 1000 o cualquier múltiplo de 10 dependiendo de los decimales que tenga. En este caso, el divisor, que es 6,3, tiene un decimal, entonces debo multiplicarlo por 10. Al multiplicarlo por 10, el resultado es 63 y se elimina la coma de los decimales. Pero al hacer esto, el otro número, el dividendo, el 48.976, que es el número que voy a dividir, también debo multiplicarlo por 10. Y al multiplicarlo por 10, pues simplemente le agrego el 0 que le falta. Es decir, que la división ahora se me convierte en 489.760, agregándole el 0 después de multiplicar por 10, dividido entre 63. Y ya puedo realizar mi división común y corriente para encontrar el resultado. Iniciemos, entonces tenemos dos cifras, separamos dos cifras, 63 en el 48 no está, agreguemos otra cifra, 63 en 489, el 6 en el 48 están 8 veces, pero creo que me paso, hagámoslo con 7 cifras, 7 veces, perdón, 7 por 3, 21, a 29, 8, llevo 2, 7 por 6, 42 y 2, 44, a 48, 4. Bajo la siguiente cifra que es el 7, 63 en 487, nuevamente 7 veces, 7 por 3, 21, a 27, 6, llevo 2, 7 por 6, 42 y 2, 44, a 48 son 4. Bajo la siguiente cifra es un 6, 63 en 466, están 6 en 46, 7 veces, nuevamente, 7 por 3, 21, a 26, 5, debo 2, 7 por 6, 42 y 2, 44, a 46, 2, bajo la siguiente cifra que es el 0, 63 en 250, 6 en 25 estarían 3 veces, 4 veces, 2, 40, sí, 3 veces. 3 por 3, 9, a 10, 1, debo 1, 3 por 6, 18 y 1, 19, a 25, 6. No hay más cifras para bajar, pero para continuar nuestra división entonces le agregaremos ceros. Agregamos un 0 y en ese momento que le agrego un 0, le pongo la coma de los decimales y continúo mi división común y corriente. 63 en 610. Están 9 veces. 9 por 3, 27 a 33. Debo 3. 9 por 6, 54 y 3, 57 a 61, 4. Como dije anteriormente, voy a hacer mis divisiones hasta que complete 3 decimales o termine en división exacta. Me faltan 2 decimales, entonces para poder continuar agrego otro nuevo 0 y sigo la división. 63 en 430,
Serían 7 veces, daría 420, 440, no alcanza, 6 veces. 6 por 3, 18, a 22, debo 2, 6 por 6, 36 y 2, 38, a 43, 5. Y le agrego el último cero, ya que lo voy a dejar con 3 decimales. Y este va a ser el último decimal. 63 en 520 estarían 8, sí, 8 veces. 3 por 8, 24, a 36, debo 3. Y 6 por 8, 48, y 3, 51, a 52, 1. Puedo continuarla si quiero agregando más ceros, pero como dije anteriormente lo voy a dejar con 3 decimales, es decir que la solución de esta división es 7773,968 y continúan los decimales. Y así divido un número entero entre un número decimal. Recordemos que dependiendo de cuántos decimales tenga aquí el divisor, si tiene un decimal, entonces multiplico por 10, si son 2 por 100, si son 3 por 1000 y así sucesivamente para que el divisor quede sin decimales. Pero por el mismo número que multiplique acá, debo multiplicar también a este número. Si lo multipliqué aquí por 10, aquí también por 10 y simplemente le agregaría el 0 o los ceros que tenga que agregar. Realizo la división común y corriente y ya puedo obtener el resultado. Hagamos un nuevo ejemplo. Dividamos ahora 425,62 entre 7,1. Realicemos esta división. Como pueden ver, ya estamos dividiendo un número decimal con otro número decimal. Es decir, es una división entre dos números decimales. El principio es el mismo. Debemos hacer que este número no tenga decimales y para que no tenga decimales, pues debo multiplicarlo por 10. Al multiplicarlo por 10, corremos la coma hacia la derecha y el resultado sería 71. Pero lo mismo debo hacer con este número. También lo debo multiplicar por 10. También correría la coma un lugar a la derecha, es decir que no va a quedar acá, sino acá, después del 6. Por lo cual ese número se me convierte en 4256,2. Y ya los puedo dividir. Entonces la división que voy a hacer ahora es 4256,2 entre 71. Y ya, de acuerdo al primer ejemplo que vimos, podemos dividir esto como la división entre un decimal y un número entero. Entonces iniciemos la división, separemos dos cifras, 71 en 42 no está, tres cifras, 71 en 425, 6 veces no alcanzan, están 5, 5 veces, 5 por 1 5, a 5 0, 5 por 7, 35, a 42 7. Bajamos la siguiente cifra que es el 6. Ahora 71 en 706. 9 veces. 9 por 1, 9. A 16, 7. Debo una. 9 por 7, 63. Y una 64. A 76. Bajo el 2 y como podemos darnos cuenta, en el momento que bajé el 2, esas son las décimas de los decimales. Acabé de pasar la coma de los decimales. Es en este momento que debo agregar entonces la coma al resultado. Recuerden que siempre que bajo la coma de las décimas, perdón, la cifra de las décimas y paso por la coma de los decimales, es en ese momento que se agrega la coma en la solución. Y continuamos la división común y corriente. 71 en 672. Sería lo mismo que 7 en 67, 9 veces. 9 por 1, 9, a 12, 3. Debo una. 9 por 7, 63 y una 64. A 67, 3. Recordemos que para continuar debo agregar ceros.
En mi caso lo voy a hacer hasta que tenga 3 decimales. Por lo tanto, entonces continúo la división. 71 en 330. 7 en 33, 4 veces. 4 por 1, 4, a 10, 6. Debo una, 7 por 4, 28 y una 29, a 33, 4. Agrego otro 0 para continuar la división. Y 71 en 460, están 6 veces. 6 por 1, 6, a 10, 4. Debo una. 6 por 7, 42 y 1, 43, a 46, 3. Puedo continuar la división agregando más ceros, pero lo voy a dejar hasta ahí, hasta obtener 3 cifras decimales. Es decir, que ya tengo la solución y el resultado es 59,946 milésimas. Continúan los decimales, pero yo lo dejo hasta acá. Entonces simplemente ya sabemos tener en cuenta que el divisor no tenga cifras decimales. Para eso lo multiplicamos por 10, 100, 1000, el número que necesitemos de acuerdo a los decimales que tenga. Pero entonces nuestro otro número, que es el divisor, perdón, el dividendo, también tenemos que multiplicarlo por esa misma cantidad. Y eh, podremos entonces realizar la división común y corriente para encontrar la solución. Vamos a realizar un último ejemplo. Dividamos ahora el número 987,5 entre 0,42. Vamos a realizar esta división y ya sabemos que tenemos que tener en cuenta que el divisor no tenga decimales. Es decir, que en este caso, como tiene dos decimales, debo multiplicar por 100, correr la coma 2 lugares a la derecha, se desaparece la coma y quedaría 0,42 o 42 y ya no tiene decimales. Pero entonces este número también debo multiplicarlo por 100 y al multiplicarlo por 100 corro la coma 2 lugares a la derecha y como hace falta un lugar pues completamos con 0. Es decir que se me convierte en 98.750 y ya puedo realizar la división común y corriente. Entonces la división que vamos a resolver es 98.750 dividido entre 42 y resolvemos la división. Separamos dos cifras, 42 en 98 están dos veces, 2 por 2, 4, a 8, 4. 2 por 4, 8, a 9, 1. Bajamos la siguiente cifra que es el 7. 42 en 147 estarían 3 veces. 3 por 2, 6, a 7, 1. 3 por 4, 12, a 14, 2. Bajamos la siguiente cifra que es el 5. 42 en 215, 5 veces. 5 por 2, 10, a 15, 5. Debo una. 5 por 4, 20 y una 21, a 21, 0. Bajo la última cifra que es el 0. 42 en 50 está una vez. 1 por 2, 2, a 10, 8. Perdón, sí, 8. Debo una por 4, 4. Y una 5, a 5, 0. Y ya sabemos que para continuar nuestra división, entonces agregamos 0 y ponemos la coma de los decimales. Ya que no habíamos puesto la coma, entonces cuando agregamos el primer 0, ahí es donde ponemos la coma de los decimales. Continuamos nuestra división normal. 42 en 80 está una vez. 1 por 2, 2. A 10, 8. Debo una. 1 por 4, 4 y una 5. A 8, 3. Agrego un nuevo 0. Ya puse la coma, ya no hay necesidad de poner más comas. Continúo la división. 42 en 380. 4 en 38. 9 veces. 9 por 2, 18, a 22. Debo 2. 9 por 4, 36 y 2, 38, a 38, 0.
agrego otro cero a los decimales, perdón, aquí a la operación para poder agregar otro decimal. 42 en 20 no está, 42 es mayor que 20, agregamos cero. Y si quiero seguir la división, pues ya sabemos, agrego otro nuevo cero. 42 en 200 estarían 4 veces y así sucesivamente puedo continuar la división. 4 por 2, 8, a 10, 2, llevo una, 4 por 4, 16 y una 17, a 23, etcétera. Dejémoslo hasta ahí, me pasé, hice 4 decimales. El resultado es entonces 2351,1904, etcétera, decimales. Y esta es la forma en que se realizan divisiones entre números decimales o a veces decimales con enteros. Recordemos siempre tener el divisor sin cifras decimales multiplicándolo por 10, 100, 1000 o el número que necesitemos. Bien, mis pupilos, ya estamos listos entonces para resolver problemas de divisiones con números decimales y enteros. Pero eso ya lo dejaremos para un video próximo. No olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook. Les dejo los links en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.